Hola, soy Andrés Alonso Vilches, naturópata y especialista en medicina alternativa, especialmente en tratamientos oxidativos y metabolismo. Hoy vamos a hablar sobre el hongo cándida, este hongo que nos genera tantos problemas a nuestra vida cotidiana y nos causa tantos desórdenes en nuestro organismo que quizás no logramos conectar con este hongo y pensamos que son otras causas, pero este hongo en la mayoría de los casos es el causante. Entonces, primero vamos a hablar de los síntomas. A nivel cutáneo, nos genera picor, nos genera manchas en la piel al exponernos a la luz solar, debido a que no tolera la luz solar y muere cuando está cerca a la dermis o a la epidermis y termina por generarnos manchas. También nos genera acné. A veces uno piensa que es por consumir tantas grasas, tantos carbohidratos, en realidad es por las azúcares procesadas que consumimos. Y estas azúcares finalmente terminan siendo el alimento de este hongo y cuando se está desarrollando en nuestra piel, en nuestra dermis y epidermis, empieza a generar esas erupciones cutáneas llamadas acné. Uno no conecta a veces, pero esa es una de las razones y quizás la principal, porque el índice de infección por hongo cándida es muy alto hoy en día debido a los alimentos que hoy consumimos, ¿no? La alimentación contemporánea basada en azúcares procesadas. Es increíble cómo hemos cambiado nuestra alimentación en los últimos tiempos y es increíble cómo este hongo también logró desarrollarse tanto y proliferar tanto dentro de nuestro organismo sin que nosotros nos diéramos cuenta y tener tantos síntomas, ¿no? Que pensamos que es por cualquier otra cosa cuando es por una simple causa, un hongo. Bueno, ya hablamos sobre los problemas cutáneos que nos genera este hongo. Ahora vamos a hablar sobre los problemas metabólicos. Nos genera fatiga crónica, nos genera falta de concentración, nos genera la incapacidad para poder bajar de peso debido a que disminuye nuestro nivel metabólico. ¿Qué significa esto? Que la célula ya no tiene la capacidad de generar la energía que generaba antes. Eso nos genera hipotiroidismo. El hipotiroidismo hace que nuestro metabolismo sea más lento, que se ralentice y se nos hace muy difícil, pero muy difícil poder bajar de peso. Nos disminuye la voluntad para hacer las cosas, para hacer nuestras cosas. A veces uno dice, ay, quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero avanzar en mi vida y luego se desanima. Pero no es que estés mal psicológicamente, quizás podría ser falta de motivación, pero normalmente y en el mayor porcentaje de los casos es por falta de energía. En realidad, muchas personas piensan, no tengo motivación, se sienten frustrados, se sienten tristes, piensan, le echan la culpa a sus padres, a temas psicológicos, cuando en realidad es la falta de energía que nos genera irónicamente el consumo de glucosa y el consumo de carbohidratos que supuestamente nos debería llenar de energía, supuestamente eso es energía. Pero eso, al único que le está, ese tipo de alimentación procesada, a los únicos que le está dando energía y a los únicos que está alimentando, en realidad es a ese honguito, a parásitos, a patógenos, a bacterias y otro tipo de células anaeróbicas que nos hacen daño. Entonces, lo más importante para poder controlar este hongo es cambiar nuestros hábitos alimenticios. Pero eso en un momento vamos a entrar en detalles. ¿Ok? Vamos a continuar con la sintomatología que nos genera este honguito. Los síntomas respiratorios son sinusitis, que es uno de los síntomas más característicos de este tipo de infección, catarros, y de no controlar nuestra alimentación, de no controlar la proliferación de este hongo, podríamos llegar a tener infecciones pulmonares. Una vez que nosotros empezamos a consumir tanto índice de azúcares, le generamos el ambiente propicio para que este hongo se desarrolle en todo nuestro organismo, de los pulmones, el cerebro, el sistema digestivo, el sistema excretor, el sistema nervioso, se desarrolla en todos lados. Nosotros nacemos
Desde que nacemos tenemos el hongo cándida dentro de nuestro cuerpo, ya que naturalmente se encuentra y es parte de nuestro organismo. El problema es cuando nosotros le brindamos el ambiente propicio, el ambiente ácido y el alimento para que ese hongo prolifere. Y continuamos con los síntomas del hongo cándida. Una de las sintomatologías más comunes es la inflamación del estómago al consumir alimentos ricos en carbohidratos, en azúcares procesadas, especialmente en levaduras como el pan, por ejemplo, ¿no? Pan, galletitas, arroz blanco procesado que ya no tiene ningún beneficio nutricional, le han quitado las grasas, le han quitado las vitaminas, le han quitado todo. La papa tampoco es tan buena y es un carbohidrato de rápida asimilación, que es aprovechable para este tipo de patógenos, este tipo de bacterias. También nos genera gases, nos genera falta de memoria, ya hablando de síntomas a nivel cognitivo, nos genera fatiga, nos genera falta de capacidad de concentración debido a que no tenemos energía, no podemos concentrarnos en un solo tema. El cuerpo está tan estresado por el control de este hongo que no puede centrarse en lo que nosotros queremos hacer. El cerebro no puede funcionar bien, ya que el hongo ha proliferado tanto dentro de nuestro organismo que nos está generando un estrés continuo, que no nos permite concentrarnos, no nos permite enfocarnos en lo que debemos hacer. Nuestro organismo está más concentrado en el control de ese hongo, el control de la acidez que nosotros le generamos por el consumo de este tipo de azúcares, que no puede darse el lujo de que los receptores del cerebro funcionan de manera correcta, porque está trabajando en el sistema inmunológico. Y nosotros tampoco ayudamos brindándole todo el alimento que le estamos dando al hongo y el ambiente para que éste prolifere. Las azúcares procesadas nos acidifican, las azúcares procesadas nos dañan, las azúcares procesadas alimentan no solo este hongo, sino a todo tipo de patógenos, ¿ok? Hacen que proliferen, les das el ambiente perfecto. Cuando nosotros nacemos y crecemos con una alimentación correcta, tenemos un bosque bello dentro de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos más de 50 variedades de hongos dentro de nuestro cuerpo. Tenemos miles de millones de bacterias dentro de nuestro cuerpo que nos componen. Y eso es natural dentro de nosotros. Pero si nosotros empezamos a brindarles alimento contrario a las células aeróbicas, que son las que consumen oxígeno y las que nos dan la vida y hacen que nosotros estemos saludables, entonces ahí es cuando el ambiente cambia y empezamos a generar un pantano. ¿Conocen el bosque conífera? Estos bosques de suecos, suizos, hermosos, bellos, europeos, que son prácticamente un sueño. Así es como debemos vernos por adentro, con un bosque hermoso, armónico, bellísimo, brillante, radiante. Pero al consumir este tipo de azúcares estamos generando acidificaciones y falta de oxígeno dentro de nuestro cuerpo. Estamos generando un pantano. Si nosotros pudiéramos vernos por dentro, nos daríamos cuenta del gran problema que estamos generando dentro de nuestro organismo por nuestra adicción al azúcar y por el consumo excesivo de este tipo de alimentos. Bueno, y para terminar con los síntomas, a nivel cognitivo nos genera irritabilidad también, ya que no tenemos la energía suficiente para poder manejar a nivel racional, procesar la información y poder reaccionar de manera calmada, procesar la información, responder como debe ser, y reaccionamos de manera extralimitada, ¿no? Reaccionamos de una manera descontrolada, sin usar la razón, sin usar la lógica, sin poder procesar lo que está ocurriendo. Y ese es un gran problema, ¿verdad? Otro de los síntomas es irritabilidad, depresión, sinusitis, como ya hablamos. Son síntomas bastante comunes cuando estamos infectados con el hongo cándida. Volatilidad en nuestras emociones, impaciencia. Todo esto es causado por los más de 78 tóxicos del hongo cándida. Y también por nuestra falta de energía, ¿no? Cansancio, fatiga excesiva, es tremendo. Y un detalle, las mujeres son las más afectadas con este hongo, debido a que los estrógenos
promueven el crecimiento de este hongo, especialmente en épocas cuando están con el periodo, los estrógenos son más altos y todos estos síntomas se agravan, ¿no? Se elevan. Los dolores de cabeza, las migrañas son síntomas. También si tienes migrañas continuas es porque tienes hongo cándida o exceso de crecimiento, mejor dicho, de hongo cándida, porque el hongo cándida es natural en nuestro cuerpo, en nuestra concepción. El tema es que nosotros tenemos que dejar de darle el alimento y dejar de acidificarnos para no darle espacio a que crezca. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las causas. Las causas del crecimiento del hongo cándida, como ya dije, el consumo de carbohidratos procesados, de azúcares procesadas o exceso de azúcares en sí, el consumo excesivo de alcohol es también una de las causas. El alcohol se vuelve azúcar dentro de nuestro organismo al ser procesado por él. O alguna enfermedad autoinmune que tengamos también puede ser una de las causas. Puede ser una causa o un efecto, ya que el hongo cándida está en el 100%, siempre está presente cuando hay una enfermedad autoinmune. Así que mucho cuidado con ello. El hongo cándida es promotor de las enfermedades autoinmunes. Eliminamos el hongo cándida y vamos a mejorar de nuestro problema autoinmune, ¿no? Y viceversa, cuando tenemos ya una supresión de nuestro sistema inmunológico, el hongo cándida aprovecha la situación. Si nosotros le damos las herramientas para que siga creciendo, si nos seguimos alimentando con carbohidratos procesados, de azúcares procesadas o exceso de azúcares en sí, que elevan nuestro índice glucémico muy rápido, como por ejemplo la papa, el consumo de papa, de maíz, de trigo, etcétera, de arroz procesado, le damos todas las herramientas para que crezca y aprovechándose de que nuestro sistema inmunológico ya está afectado, va a crecer. Sin embargo, como repito, también el hongo cándida, el exceso de hongo cándida, también genera estas enfermedades autoinmunes. Y normalmente es por esta primer comentario que les hago, ¿no? El hongo cándida genera las enfermedades autoinmunes. Ahora, otra causa del hongo cándida podría ser por exceso de medicación con corticoides, que produce un efecto, bueno, a corto plazo, luego de su efecto antiinflamatorio, produce un efecto contrario, afecta a nuestro sistema inmunológico y ahí es cuando el hongo cándida aprovecha y empieza a crecer. Y bueno, como repito, si le damos también el ambiente y la alimentación, pues ¿qué podemos esperar? Depende de nosotros realmente. Otro factor es cuando pasamos demasiado tiempo expuestos al estrés, ¿no? Cuando tenemos un entorno tóxico, personas que no nos traen buenas noticias, personas negativas, personas que reniegan por todo, que nos quieren culpar de ciertas cosas, personas que no dialogan, que simplemente van y te atacan directamente, personas que no tienen capacidad de comprensión, personas que no viven, que no son felices con su propia vida, que no siguen su corazón, que no siguen lo que quieren, lo que desean y nos hacen daño. Cuando tenemos ese entorno, nosotros debemos de alejarnos inmediatamente de ese entorno porque, te cuento, el estrés genera picos de glucosa en nuestro organismo. Los picos de glucosa generan degeneración celular y muerte celular. Y esto afecta también nuestro sistema inmunológico y reduce nuestro metabolismo, afectándolo y haciendo que no podamos bajar de peso también. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a la detección. Yo recomiendo tres formas de detectarlo. La primera es prueba de orina. Lo que tenemos que encontrar en nuestra prueba de orina, lo que buscamos es el D-arabinitol. Es una sustancia, un tóxico que se genera cuando estamos con proliferación de cándida. Prueba de orina, la sustancia que queremos encontrar es D-arabinitol. ¿Okay? Segunda prueba, la prueba de heces. Si se encuentran esporas en nuestra prueba de heces de este hongo Candida albicans, pues tenemos hongo cándida. ¿Ok? También podemos hacernos una prueba de sangre y eso significaría que la cándida ya obstruyó y permeabilizó nuestro intestino, que el proceso ya está avanzado y que ya está infestando e intoxicando incluso nuestra sangre. Pero la forma de enterarnos que tenemos cándida, más simple y la que yo recomiendo porque
Es bastante práctica y de verdad no es tan complicado enterarnos de que tenemos cándida con todos los síntomas que he mencionado antes, más encontrar esta forma, es obvio que tendríamos hongo cándida. Es colocar un poco de saliva en un vaso ya lleno con agua hasta arriba, ¿ok? Dejarla unos 5 minutos, y si la saliva se mantiene reflotando, se mantiene arriba, pues ese es el proceso normal de la saliva, ¿no? Es más densa que los líquidos, que el agua. Entonces, si la saliva se mantiene, no se mantiene, sino baja, se mantiene al medio del vaso o cae hasta el fondo, significa que tenemos cándida. Es una forma bastante simple que podemos practicar y yo la recomiendo. Si ya tenemos los síntomas, más esto, más presencia de esporas en nuestra saliva, tenemos hongo cándida y tenemos que actuar. Ahora vamos hacia las soluciones. El ácido caprílico que está en el coco es muy bueno. Pero vamos, esto es un proceso, ¿ok? Esto es un proceso. Son 4 pasos. Lo primero es eliminar el exceso de hongo cándida. Como ya repetí, el ácido caprílico, podemos consumir una cucharada de aceite de coco en las mañanas en ayunas y una cucharada antes de descansar. El aceite de coco es buenísimo, no nos va a engordar por nada del mundo, es un aceite benigno, ¿ok? Aceite de tomillo es buenísimo, también podemos consumirlo de la misma manera que el aceite de coco. El aceite de orégano también es buenísimo, es por excelencia el Candida Killer, digamos. Sin embargo, tenemos que eliminarlo en un proceso de 21 días, debido a que si eliminamos de una rápidamente el hongo, va a soltar toxinas y nos va a afectar el hígado y nuestro sistema digestivo y excretor. Así que tenemos que tener mucho cuidado, y al mismo tiempo nuestro sistema nervioso. Así que tenemos que ir poco a poco, ¿ok? El pimiento negro ayuda muchísimo también con la eliminación de hongo cándida. El vinagre de manzana y la plata coloidal es buenísima para el control de hongo cándida. ¿Ok? Más que todo, si hacemos el proceso de manera gradual, son de 21 días a 3 meses aproximadamente. Normalmente 21 días si hacemos el proceso de manera correcta. Si vamos a demorarnos adaptándonos a esta nueva alimentación baja en carbohidratos, más el proceso depurativo con estos aceites, plata coloidal o pimienta negra, pues puede durar hasta 2 a 3 meses. ¿Ok? Consumo, tenemos que consumir bastantes líquidos también para eliminar todas las toxinas que suelta este hongo. Ahora, el primer paso es eliminarlo. El segundo paso es repoblar la zona donde estuvo el hongo cándida, así que debemos consumir muchos probióticos, esto es muy importante, ¿ok? El consumo de kéfir es bastante importante. También podemos consumir kombucha. Hay bastantes probióticos que podemos encontrar en el mercado. Luego de repoblar necesitamos hacer un detox para seguir eliminando toxinas, ¿ok? Eso es muy importante. El cuarto paso es recuperar nuestra condición anterior a la infección por hongo cándida, ¿ok? Recuperar nuestro sistema nervioso, recuperar nuestro sistema digestivo, recuperar la flora intestinal, recuperar la memoria, porque también nos afecta la memoria, es bastante grave, es intoxicación. Así que necesitamos una dieta especial que acelere nuevamente nuestro metabolismo, recuperar el metabolismo. Y la segunda es recuperar nuestras condiciones cognitivas y fisiológicas. Básicamente, para controlar el hongo cándida tenemos que seguir estos 4 pasos, y cualquier cosa puedes consultarlo conmigo.